Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y quiero enfatizar hoy bastante en el versículo 3, que dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Me gusta este proverbio, lo he estudiado bastante, y lo que más me llama la atención es que es un proverbio que es como un manual de vida para nosotros. Es un manual para caminar, para transitar por esta tierra, para caminar en bendición, para encontrar lo que Dios ha dicho que Él tiene para nosotros. Pero viviendo este proverbio, yo sé qué cosas se van a dar. No lo leo todo, pero sí le quiero llevar a que usted en su casa lo pueda leer todo, lo pueda impartir a sus hijos, lo pueda enseñar a los que están contigo, y tal vez lo hagas vida en tu vida. Todo este proverbio, como le decía, es ese manual de vida. Y me gusta cuando dice: hijo mío, no te olvides de mis mandamientos. Me gusta cuando dice la palabra ahí, es que guarda los mandamientos. No dice que lo grabes solamente en tu mente, sino que los guardes en tu corazón, porque aprender los mandamientos es fácil, pero el asunto es que yo los tenga en el corazón y que yo los ponga por obra todos los días de mi vida. Todos los días estén esos mandamientos ahí. Entonces no es solamente saberlos, sino manejarlos, utilizarlos en el momento que lo necesitamos. Hoy nosotros, como le decía en principio, Dios ha permitido que queden estas líneas de las redes sociales para estar en contacto, para estar comunicados con la iglesia, pero también de paso fortalecernos en Dios a través de una palabra. No nos podemos distanciar. En este tiempo, iglesia, es cuando más tú te debes conectar con la presencia de Dios. Es cuando más tú debes estar conectado con personas de Dios, con gente de Dios, con tus pastores, con tu casa, con tu iglesia. Es cuando más tú debes estar presto, escuchando, siendo sensible a la voz del Espíritu Santo. No puedes caer en el error y decir: no, es que como la iglesia tal vez no está funcionando, está cerrado, quién sabe hasta cuándo, entonces cuando se reactive yo vuelvo. No, la iglesia no ha desaparecido, la iglesia permanece y está más activa que nunca. La iglesia está activa, así que tú tienes que activar tu espíritu. Se está hablando de un distanciamiento social, pero un distanciamiento entre personas. Pero a veces tomamos como ese distanciamiento también como de Dios. Y tú no te puedes distanciar de Dios en ningún momento, ni por cualquier circunstancia que haya venido a tu vida. No permitas que algo te separe del camino y de la presencia de Dios. Independiente de cosas que estén pasando, tú te mantienes ahí, porque Dios te va a compensar, porque Dios está de tu favor, porque Dios está contigo, Dios está con tu familia, porque la vida va a continuar y tú vas a continuar tomado de la mano. Cuando tú inicias, vuelves a tomar ahí más fuerte que antes, y eso tiene valor en el mundo espiritual. Porque el Señor te va a decir: hijo fiel, no te apartaste en los momentos difíciles, yo te voy a fortalecer y voy a compensar todo eso que has pasado. Dice el versículo 2. Dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largura de días, paz te aumentará. La paz que sobrepasa todo entendimiento, yo la coloco sobre tu vida. Tú que estás desesperado, tú que has traído tal vez esos tiempos donde ha venido como incertidumbre, el saber qué va a pasar, tal vez qué va a pasar con la economía, tal vez qué va a pasar con la salud, qué va a pasar en muchas áreas de tu vida. Te quiero decir que el Señor dice que te dará paz. Y si corres en ese mismo capítulo al versículo 16, dice: largura de días están en tu mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Es una promesa que quiero que tú recibas en esta mañana. La promesa de Dios que dice: largura de días están en su mano derecha y en su izquierda honra.
riquezas. En la mano de Dios hay honra para tu vida. En la mano de Dios hay bendición para tu vida. En la mano de Dios hay cosas que Dios va a hacer a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia. Pero hay un pero, y dice que nunca. El versículo 3 dice, pero nunca se aparten de ti dos cosas, la misericordia y la verdad. Que nunca se aparte la misericordia y la verdad de tu vida. Y me gusta cuando el escritor ahí coloca, y es qué hacer con esas dos cosas, con la misericordia y con la verdad. Y da 2 puntos, dice, átalas a tu cuello. Y dice, y escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué dice átalas a tu cuello? Porque es que cuando tú te atas algo al cuello, es como un recordatorio que te vas a colocar ahí. Cuando tú vas a hacer movimientos involuntarios, a hacer lo que no debes, a decir lo que no debes, a escuchar lo que no debes, a ir donde no debes, entonces creo que esa soga de la verdad, de la misericordia te va a jalar y te va a recordar que tú eres un hijo de Dios, que tú tienes que mantenerte en la verdad de Dios, que tú tienes que mantenerte en tus caminos, porque fuiste diseñado para el reino de los cielos. Tú y tu casa les servirán al Señor. Hoy declaro esa palabra, que tú y tu casa les servirán al Señor. Pero esos principios deben estar atados a nuestro cuello. Entonces, cuando de pronto vamos a levantar voz en contra de alguien, cuando vamos a levantar tal vez, no sé, algo que se nos venga en contra, esa soga que tienes al cuello te va a jalar. Entonces esos mandamientos que tienes impresos en tu corazón te van a decir que tú tienes que vivir en la verdad y la misericordia de Dios. Entonces te va a decir que no somos quien tal vez para señalar. No, nosotros debemos movernos en misericordia y verdad como hijos de Dios. Y dice el versículo 4, dice, y hallarás 2 cosas, gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces las 2 cosas son importantes. No podemos estar tan independientes de Dios y creer que todo lo podemos hacer solo. No, pero tampoco podemos estar ser tan espirituales y meternos en una cápsula espiritual y creer que también en esta tierra no debemos hacer nada. No, estamos militando en una tierra, en un cuerpo físico donde hay cosas por hacer, donde tenemos nosotros que conquistar, donde se nos ha dado una tierra para conquistar. También el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra caminando en un cuerpo físico, limitado a un cuerpo físico. Por eso mientras estés en esta tierra, tú vas a tener y yo voy a tener que lidiar con cosas terrenales. Tenemos que manejar lo que se mueve en esta tierra, pero siempre conquistándolo desde un plano espiritual. Entonces ahí viene una pregunta, pero es que es difícil manejarlo. Sí, es difícil manejar una vida espiritual en un mundo terrenal. Claro que no es fácil. No es fácil. Porque es que nosotros tenemos una humanidad, tenemos un carácter y el carácter a veces nos traiciona. Por eso cuando tú quieres agradar a tu esposa es cuando más la ofendes. Por eso cuando quieres hacer lo bueno, entonces resultas fallando. Por eso cuando decides y dices voy a cambiar, esta semana me voy a proponer tal vez, no sé, no decir mentiras, tal vez no levantar una grosería, tal vez no escuchar otras voces. Y es cuando más se levanta eso para probarte. Pero yo hoy estoy declarando que tú te vas a mantener en los principios del reino. Tú te vas a mantener tomado de la mano de Dios, tomada de la mano de Dios para lograr lo que Él ha dicho que tú harías. En tu casa tú tienes que manejar estos principios. En el hogar manejar esos principios. En el ámbito que tú te muevas maneja principios. Maneja principios de vida. Yo a veces me cuestiono y de la verdad de los colegios incluso,
y me duele que se estén quitando los principios, esos principios que son una base fundamental para el ser humano, esos principios que a uno lo guardan en el trayecto de la vida, esos principios que están en el corazón, y el día que uno piensa hacer otras cosas, esos principios saltan y te dicen no lo hagas. El Espíritu Santo te revela principios y tú te guardas tu vida y guardas la vida de los tuyos. Por eso no olvides eso que le estoy compartiendo en esta mañana. Ata los principios a tu cuello, ata los mandamientos a tu cuello. Y cuando habla de misericordia y verdad, le quiero hablar de esos dos fundamentos. Le quiero hablar de esos dos principios. Dice que misericordia. Entonces misericordia yo lo he tomado y buscaba un significado, y dice que es un sentimiento de compasión por el sufrimiento ajeno. Pero no es ser sensible a todo lo que me causa tristeza. No, eso no es. ¿Por qué? Porque es que Jesús a nadie le dijo pobrecito. Porque es que Jesús no pobreciteaba a nadie. Y tal vez nosotros sentimos que la misericordia, que el amor es eso, decirle a otro pobrecito. No, entonces Jesús, ¿qué hacía? Daba palabras de fe, palabras de aliento, palabras de enseñanza, palabras de aliento, palabras que levantaban a otro. Él daba la mano para levantar, pero no para que la gente siguiera caída, sino para que la gente se levantara. Jesús tenía el carácter para levantar al caído. Por eso él decía, es que tienen que ir y levantar al caído, tienen que fortalecer al débil. ¿Y cómo se fortalece? No es llorando con él, no, se fortalece dando una palabra de vida, una palabra de aliento, la palabra de Dios siendo transmitida a través de tus labios para levantar a otro. Entonces nosotros debemos movernos en ese ámbito. Eso aprendieron los discípulos, los apóstoles aprendieron eso de Jesús, de que tenían que ir a hacer la obra de Dios, levantando al débil, fortaleciendo, levantando al que estaba caído. Y los discípulos aprendieron eso. Por eso dice que los discípulos después, cuando iban a la Hermosa, encontraron a alguien que estaba pidiendo limosna. Y esta persona esperaba una limosna. Pero ¿qué le dijeron los apóstoles? Le dijeron, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Fácil hubiese sido para ellos decir, pobrecito, ¿qué le pasó? ¿Cómo le pasó? Cuénteme su tragedia, cuénteme sus tristezas, y tal vez hubiese dado lugar a muchas lágrimas, pero no, ellos utilizaron, fue la autoridad del Señor Jesucristo. Así que tú la misericordia la extiendes utilizando la verdad, utilizando la palabra de vida, utilizando la enseñanza del Señor Jesucristo para hacer lo que tienes que hacer. Y así se levantó este hombre y fue su vida transformada. Entonces Jesús dio mucha enseñanza sobre eso. Jesús conoció los enfermos, conoció la enfermedad, Jesús conoció la tristeza, Jesús conoció pobres, Jesús conoció muchas cosas. Pero ¿qué era lo que él decía? Él decía, id y a los pobres anunciarles el reino, anunciar el reino a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús estaba interesado en que una persona cambiase de vida, pero estaba dando entrada al reino de los cielos. Jesús no solamente estaba pensando en lo terrenal, para Jesús más importante era el reino de los cielos, porque el Señor vino aquí a anunciar el reino de los cielos, y Él partió y nos dejó a nosotros esa tarea, y es anunciar el reino de los cielos. Jesús hubiese podido hacer muchas cosas, tal vez más naturales, y por eso tuvo controversia. Por eso cuando Jesús llega, dice la palabra que Él llega a Betania, donde a la casa de un fariseo que le invitó. Y ahí dice que una mujer derramó un frasco de perfume sobre Jesús.
Y el fariseo mismo dijo, pero esto, qué desperdicio, esto se podía haber vendido por 300 denarios y darlo a los pobres. Pero Jesús dijo, no, déjenla, ella ha hecho lo correcto, esto quedará en memoria, porque es que a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no. Palabras sabias, y claro, eso tal vez trajo controversia en este fariseo, eso trajo controversia en las personas, porque eso dijeron que era desperdicio. No, pero es que el Señor sabía qué estaba diciendo, el Señor sabía en qué se estaba moviendo, el Señor sabía el corazón de esa mujer, el Señor sabía que esa mujer estaba ansiosa por rendir homenaje al que hoy vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque es que ella sabía el valor que tenía, era aprovechar esa oportunidad, pero con Jesús. Entonces hay gente que tal vez se enoja porque tú no le palmoteas el hombro, porque no le soba la espalda. No. Hay gente que se molesta y dice, pero ¿cuál es el amor? ¿Pero cuál es el amor de la iglesia? ¿Pero cuál es el amor de los pastores? ¿Cuál es el amor de los líderes? ¿Pero por qué? Y gente se disgusta, es que allá no hay amor. No, es que la iglesia es un ente donde tú te fortaleces, donde tú te estableces a militar, a cumplir la obra y el propósito de Dios. Porque es que la iglesia es el sitio donde nos preparamos para salir afuera a ejercer lo que Dios nos ha dicho. Entonces tú no necesitas a alguien para llorar, tú necesitas una mano que te fortalezca y te levante. Tú necesitas una voz de fortaleza que te diga, tú puedes, pasaste por dificultades, pero aún hay mucho por hacer. Tú no necesitas que alguien se postre ahí a llorar tu tristeza, a llorar tu necesidad, a alguien que te diga, es levántate porque tú vas a salir adelante, porque vamos a salir adelante, y si te vuelves a caer te vuelvo a dar la mano, pero tu condición tiene que cambiar. Por eso hoy te digo, la condición nuestra tiene que cambiar, nuestras lágrimas tienen que cambiar por una sonrisa. Hace 8 días decía que hay cosas que ameritan lágrimas, pero en ese momento es cuando tú tienes que sonreír, y el Señor se va a tomar de esa sonrisa para fortalecerte y decir, este es mi hijo amado, yo contigo voy a seguir avanzando, porque sé que Dios te ha llamado, no en vano. Dios te ha llamado para hacer grandes cosas aún en esta tierra. Entonces tú vas a alcanzar ese favor de Dios, lo que Dios ha dicho que haría contigo. Y cuando habla de verdad, otro principio, la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces nuestra verdad es Cristo. La verdad tuya, la verdad mía, siempre será Cristo. Y esta bendita palabra, entonces nuestra vida debe estar adherida a Cristo, como la piel al cuerpo, como las uñas a los dedos. Debe haber esa unidad entre nosotros y Cristo, entre nosotros y la verdad. ¿Por qué? Porque es que la verdad debe estar así en mi vida. Yo debo manejar ese testimonio de verdad. Yo debo, en lo posible, vivir lo que predico y predicar lo que vivo. Porque es fácil, como le decía en principio, hablar tantas cosas. Es fácil muchas veces hasta llegar a presumir, y en eso estamos incluidos todos. Pero una cosa es cuando tú tienes que vivir la necesidad, cuando tú tienes que vivir tus cosas y tienes que vivir ahí los principios. Cuando tú estás en aprietos y tú tienes que manejar la verdad. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue tomado, y es cuando le hace unas preguntas muy acusatorias y le dicen, es que usted dice que es el Hijo de Dios, y él nunca lo negó. Él dijo, ustedes lo están diciendo, usted lo ha dicho. Él nunca negó lo que era, porque es que él no estaba por un bien personal. A él estaba más importante la obra que iba a hacer en esta tierra por todos nosotros que su misma vida, que su mismo cuerpo.
Entonces, por eso es tan importante manejar ese principio de la verdad. Por eso es que es tan importante que tú no te salgas de la verdad de Cristo. Por eso es importante no escuchar otras voces. Por eso es tan importante que tal vez tú no veas como normal las cosas que Dios coloca, por pequeñas que sean en ti. Dale gracias a Dios. Es su misericordia. Es que tú estás bajo el cuidado de Dios. Es que tú estás ahí presente en la mirada de Dios, en la mente de Dios. Es que Dios te trajo con un propósito para que tú cumplas en esta tierra. Es que tú estás ahí presto para lo que el Señor quiere. Por eso es que tú alguna vez le has dicho: Señor, heme aquí, yo te quiero servir. Entonces trata de cumplir lo que tú le has dicho a Dios, que el Señor va a cumplir lo que te ha prometido. Porque es que a veces nosotros le prometemos a Dios, y claro, eso es fácil en los momentos donde estamos bien, estamos sonriendo, estamos en un culto donde las emociones se nos mueven y tal vez prometemos a Dios, pero después se nos olvida cuando viene la circunstancia y nos saca de ahí. Entonces podemos hasta vender la verdad. Podemos vender la verdad. Entonces, por eso es que muchas veces y mucha gente ni siquiera sabe que somos cristianos. Por eso es que hay a veces que hablamos con gente 2 horas y nunca le hablamos de Cristo. La gente nos da oportunidad, pero nosotros callamos. No podemos ser más esas personas ocultas que nadie sabe lo que vivimos. Y entonces decimos: no, pero es que yo soy cristiano, es para mí. Es que a mí me importa agradarle a Dios. No, cuenta también la opinión de la gente, según lo que leímos. También cuenta que la gente es la que nos va a estar calificando en esta tierra. El Señor no va a venir del cielo a calificarte, a decirte tal cosa. No, Él va a poner gente, tal vez a que te examine, tal vez a que te exhorte, tal vez a que te califique, tal vez a que te critique, pero siempre en pro de que tú cada día seas mejor. Pero mantente en la verdad. Mantente en lo que el Señor ha dicho que tú eres. No puedes soltar la verdad. Misericordia y verdad, tenerlas atadas a tu cuello y escritas en la tabla de tu corazón. Y esto dice la palabra, que trae beneficios, y dice que trae gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es la manifestación de Dios a tu favor sin merecerlo y sin esperar nada a cambio. La gracia de Dios es que el Señor está presente en todo lo que tú haces. La gracia de Dios es el favor de Él delante de los hombres. Entonces es que cuando alguien ha cerrado puertas para ti, Él va a abrir una ventana. O cuando alguien tal vez te ha hecho un lado, el Señor te recibe, el Señor te recoge. Es que tal vez cuando te sacas de un lugar, el Señor abre sus puertas y te dice: yo estoy aquí, porque aunque todos se vayan, yo no me voy a ir, yo no te voy a desamparar, yo no te voy a faltar. Y prueba de ello es que en este tiempo que hemos pasado, el Señor a nosotros no nos ha faltado. El Señor no te va a faltar. Tal vez en principio, yo sé que cuando empieza todo esto, hubo gente que dijo: te voy a ayudar, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Tal vez la gente pensando que era solamente 15 días, pero cuando ya se extendió a 6 meses, entonces la ayuda se quitó. Eso es el ser humano, pero la ayuda de Dios nunca se va a quitar. La ayuda de Dios permanece para siempre, porque la misma palabra dice que su misericordia es para siempre. Entonces el don de Dios en ti es para actuar en esta tierra. Entonces es cuando tú ves las cosas más oscuras, pero tal vez ahí Dios va a colocar una luz. Es cuando tus esperanzas se han ido desvaneciendo, es cuando tu fe se ha menguado, pero el Señor te dice: no, yo te hice unas promesas, yo te dije que te iba a bendecir, y yo te voy a bendecir en medio de la dificultad. Yo te voy a bendecir en medio de la circunstancia. Yo te voy a bendecir tal vez cuando tu nevera está vacía. Yo te voy a bendecir tal vez cuando te han dejado solo. Yo te voy a bendecir tal vez cuando tus hijos se han ido. Tal vez cuando alguien que estaba muy cercano a ti se te ha levantado en contra. El Señor dice: pero yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear la buena batalla. ¿Por qué? Porque es
que tú estás haciendo las cosas para Dios. Esa es la gracia de Dios. Cuando tú agradas a Dios, Él te abre puertas delante de los hombres. Entonces, por eso le decía que este proverbio es un manual de vida. No es solamente espiritual, no es que lo lleves solamente al campo espiritual para llegar a salvación. No, si el Señor te puso en esta tierra, te puso para hacer algo. Si el Señor me puso aquí, me puso para hacer algo. Por eso es que Él permitió el transitar por esta tierra, porque aquí hay cosas que hacer, porque es que aquí también necesitamos agradar a personas, porque es que aquí también hay gente que está pendiente de lo que tú haces. Entonces, cuando a veces nos escudamos en nuestro comportamiento y decimos, no, yo solamente agrado a Dios, pero es que por tu comportamiento, por tu testimonio, muchos van a mirar a Dios. Porque es que por lo que yo sea, también hay gente que se va a acercar. Porque es que lo que Dios va a utilizar, tal vez el anzuelo que Dios va a utilizar, es la sanidad que está haciendo hoy contigo. Tal vez la restauración que está haciendo contigo. Tal vez Dios va a utilizar para atraer a otros porque tú has cambiado el vocabulario, porque tu situación económica está cambiando. Tal vez Dios va a utilizar ese anzuelo de sanarte. Yo no sé qué Dios está haciendo en tu vida, pero eso será utilizado para traer almas al reino. Entonces permite que Dios obre en tu vida, permite que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer. Suéltate en manos de Dios, confía en Él y Él hará. Él nunca te va a dejar, pero eso siempre va a ser utilizado para que muchos vengan al reino de los cielos. Y tú eres como ese anzuelo, esa carnada que Dios coloca para que otros conozcan la palabra, porque fue la enseñanza que el Señor dejó cuando Él parte al cielo. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y creo que Dios te va a dar la gracia. Dios te va a dar la gracia cuando tengas que hablar con alguien, cuando tengas que hablar con alguien de eminencia. La gracia de Dios va a estar sobre tus labios, va a estar sobre tu cabeza, y entonces ahí es cuando Dios va a abrir puertas. Es cuando muchos que no daban nada por ti van a decir, ¿qué pasó? Y tú vas a decir, es que estoy con el que todo lo puede. Tal vez alguien se va a cuestionar y va a decir, yo no sé usted con quién se está metiendo, y tú vas a decir, sí, yo sé con quién me estoy metiendo, con el que me llamó para vida eterna, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Es la gracia de Dios. Y dice que hallaremos buena opinión. Entonces, la opinión es, como le decía, importante. Es el concepto que yo tengo de alguien, el concepto que tengo de algo. Y es importante porque es que hasta Jesús preguntó a sus discípulos y Él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente que soy yo? Y fue cuando ellos le dijeron, no, pues unos dicen que es Elías, otros que es el Mesías, otros que algún profeta, en fin. Pero luego Jesús traslada la pregunta a sus discípulos, dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y es cuando Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es cuando Pedro le viene esa revelación y él dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso debe estar en nosotros. Pero Jesús preguntó, Jesús quería saber la opinión de la gente. Jesús quería saber qué decían, e incluso los que no estaban de acuerdo con él. Jesús quería saber qué se estaba moviendo afuera, qué estaba pasando, qué concepto tenían de él. Entonces sí, nosotros debemos agradar a Dios, pero también como estamos en este mundo, debemos movernos en este mundo haciendo cosas también acorde a agradar a Dios, pero cosas físicas. Por eso
yo bendigo hoy su vida. Bendigo a usted que está luchando por su hogar, luchando por su casa. Le bendigo a usted que está tratando de comprender a sus hijos, comprender a su familia. Le bendigo a usted que tal vez se reúne, que usted hace una llamada a un familiar que hacía tiempo no llamaba, que usted ha dejado rencores, porque es que a veces estamos peleando con toda la familia, estamos en rencores con los cercanos, pero decimos: no, yo agrado a Dios, no, es que a mí me importa solamente Dios, con tal de agradar a Dios no me importa que nadie me hable. No, Dios también está mirando cómo es tu comportamiento en esta tierra. Por eso Jesús siempre cuidó su testimonio y nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. Pablo guardó su testimonio después que fue transformado por la presencia de Dios, porque todo aquel que conoce la presencia de Dios nunca volverá a ser el mismo. Nunca su vocabulario volverá a ser el mismo, nunca sus ideas volverán a ser las mismas, siempre todo será transformado. Por eso sigo bendiciendo hoy su vida. Usted que está luchando por cosas y dice: no, pero es que esto es físico, ¿esto qué tiene que ver con Dios? Claro que sí tiene que ver con Dios. Su matrimonio tiene que ver con Dios, sus hijos tienen que ver con Dios, su empresa, su trabajo tiene que ver con Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. Pero aquí hay personas, hay autoridades que están viendo lo que tú haces. Entonces, o si no, llegaríamos tarde al trabajo. No nos importa porque es que yo me quedé orando. No, tenemos unas responsabilidades también en esta tierra. Agradar a Dios, pero también necesitamos la buena opinión de los hombres. Qué bueno que cuando nos presentemos en el reino de los cielos, que el Señor nos diga: mire, esa multitud, esas personas vinieron por su testimonio, están aquí en el cielo a causa de su testimonio, a causa de que tú te guardaste tal vez un rencor, a causa de que tú te guardaste una discusión, a causa de que tú guardaste tu mano cuando la fuiste a levantar en contra de otros, a causa de que tú callaste cuando ibas a criticar, cuando ibas a ofender, tú te callaste. Yo sé que sacrificaste, porque como le decía, el carácter no es fácil, pero tú lo sacrificaste por agradar a Dios, pero también diste un testimonio en esa tierra y esa persona vio: pero ¿cómo? Si es que le ofendí, pero ¿cómo? Si es que le ofendieron, pero ¿cómo? ¿Por qué tomo ese comportamiento? Y usted está agradando a Dios, pero está recibiendo una buena opinión, y esa gente son candidatos para estar en el reino de los cielos a causa tuya, a causa de lo que tú haces, a causa de lo que tú hablas, a causa de la restauración y los cambios que hay en tu vida. Entonces, esos principios, iglesia, guárdalos. Guarda esos principios. Le vuelvo a repetir: la misericordia y la verdad, y te traerán también la gracia de Dios, y traerán buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Principios que van a guardar tu vida hasta el fin. Principios que te van a sostener firme en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en tu casa. Entonces, cuando tú guardas los principios, podrás tener los problemas que tengas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, pero esos fundamentos te mantienen. Y dices: no, yo me mantengo, tal vez yo callo, tal vez yo espero que las aguas se calmen para seguir adelante, porque son ataques que vienen, pero tú vas a decir: son momentáneos, porque lo que el Señor tiene para mí se llama vida eterna, se llama vida en abundancia. Los proyectos que Dios tiene para contigo son eternos, no son proyectos de unos pocos años, son proyectos a largo plazo. Por eso es que tú partirás de esta tierra, pero seguirán tus hijos un legado. Por eso es que te decía que tú y tu casa les servirán al Señor. Entonces, cuando partas de esa tierra, vas a partir en paz, porque vas a decir: dejé impreso en mis hijos misericordia y verdad, y ellos caminarán en el favor de Dios y también con la buena opinión de la gente por esta tierra. Entonces, para ellos se abrirán puertas. Yo estoy declarando que para tu casa se abren puertas, para tu familia se abren puertas, para tu vida se abren puertas. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús
Jesús, que toda puerta que el hombre quiera cerrar para los tuyos, declaro que el Señor la abre. Declaro que se mueve el mismo cielo a favor tuyo. Declaro que el favor tuyo, el favor de Dios estará en tu vida, estará en ti, estará en tu casa. Declaro hoy y estoy creyendo que no partirás de esta tierra sin cumplir el propósito. Tú no vas a partir de esta tierra tal vez con carga diciendo, pero ¿qué va a ser de mis hijos? No, porque el Señor ya ha tomado tu casa en su mano y Él guardará de tu casa por siempre. Él guardará por ellos eternamente. Vientos de cambio es el lugar de